Dios les bendiga en este precioso domingo y voy a dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios para exponer la prédica de este día correspondiente. La primera cita bíblica que voy a dar lectura se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El segundo pasaje que quiero considerar lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, verso 7 al verso 9. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Padre, te doy gracias por tu palabra que va a ser expuesta, que va a ser predicada. Te pido que abras corazones, ilumines mente y que cada corazón pueda ser atesorada tu palabra y podamos obedecerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar sobre el tema las pequeñeces de Dios. Las pequeñeces de Dios. Y en la primera cita, primer pasaje que di lectura en Zacarías 4:10, de ahí solamente voy a extraer el tema. Y el desarrollo del sermón, el desarrollo de la prédica, o lo que vendría siendo el bosquejo de la predicación, lo voy a desarrollar del segundo pasaje que di lectura, que está en San Juan, capítulo 6, versos 7 al 9. Por lo general, a veces pensamos que Dios manifiesta su poder a partir de cosas grandes. Pero la palabra de Dios nos enseña que el poder de Dios se manifiesta en muchas ocasiones a partir, tomando como base, cosas pequeñas. Y Zacarías nos da un consejo muy acertado para nuestras vidas. Dice: no menospreciéis el día de las pequeñeces, porque se alegrarán. Y precisamente en este sermón vamos a ver sobre cómo trabaja Dios cuando tienes cosas pequeñas y a través de esas cosas pequeñas Dios se glorifica y Dios hace cosas grandes. Pero antes de abordar el desarrollo del sermón, quiero dar una información preliminar. Para esto tenemos que ir acá al pasaje de San Juan 6, en el versículo número 5, y Jesús hace una pregunta a uno de los discípulos, a Felipe. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Si nosotros escudriñamos un poquito en la palabra de Dios, podemos deducir, podemos sacar una conclusión del por qué quizás Jesús le pregunta a Felipe, aunque la escritura dice que lo hacía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de ser. Pero hay unos detalles que la palabra de Dios nos da acerca de este evento, o de esta pregunta que Jesús hace a Felipe. Y por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 9, en el versículo 10, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Fíjese cómo Lucas añade información que Juan no escribe. Y Lucas nos dice que era un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y continuando con esta pregunta que Jesús hace a Felipe, vamos a ir a la escritura en el Evangelio de San Juan, ahí mismo donde estamos, en el capítulo número 1, en el verso 44, que dice lo siguiente: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora, aquí quiero mencionarles con esto, lo que les quiero traer luz a su pensamiento, a su mente, es que Jesús hace una pregunta: ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y se la hace precisamente a Felipe. Y Felipe era de Betsaida, el cual Lucas nos dice que era un desierto de esa ciudad llamada Betsaida. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Jesús le estaba preguntando a Felipe porque tenían una dificultad, tenían
una multitud que estaba hambrienta, que estaba desde muchas horas antes, oyendo a Jesús predicar y enseñar. Y Felipe, al ser de Betsaida, pues Felipe podía humanamente decirle a Jesús dónde estaban las panaderías, dónde estaban las pescaderías de Betsaida. Pero Jesús tenía otra intención, tenía otro propósito, le estaba probando. Jesús no pregunta por falta de conocimiento, Jesús pregunta para afirmar lo que él sabía, lo que tenía que hacer. Ahora, otra información es precisamente la siguiente, que Betsaida significa casa de pesca. Betsaida significa casa de pesca. Entonces nosotros estamos ahora relacionando esta secuencia en la palabra de Dios, que este milagro que Jesucristo hizo de multiplicar panes y peces se lleva a cabo en una ciudad que precisamente significa casa de pesca, con toda probabilidad. Betsaida era una de las ciudades en la cual había mucha venta de peces, mucha venta de pescado. Ahora, también vamos a considerar lo siguiente. Cuando usted lee el pasaje de Juan y en los evangelios, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús realiza el milagro, dice la palabra que trajeron 12 cestas donde pusieron los pedazos de pan y los pedazos de pescado que sobraron. Y se puede preguntar, bueno, ¿dónde salieron las cestas? Pues la historia nos dice que muchos judíos eran vendedores ambulantes y que cargaban sus cestas donde vendían su mercancía, sus productos. Entonces, si consideramos una multitud de esas proporciones, pues era lógico que hubiera una abundancia de cestas, y precisamente de esos judíos que habían acabado su venta y que escuchaban la prédica y la enseñanza de Jesús, pues fueron de los cuales se tomaron esas cestas para que fueran guardados los pedazos de pescado y de pan que habían sobrado. Otro detalle que quiero mencionarles en esta información lo encontramos en Mateo capítulo 14, en el versículo 21. Mateo 14, 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjese cómo Mateo añade este dato de manera de información que Juan omite y que otros evangelistas omiten también. Mateo nos dice que eran 5,000 hombres. Es decir, hicieron un censo, hicieron un conteo solamente de varones y la cantidad era 5,000. Y hace la aclaración Mateo, sin contar mujeres y niños. Ahora quiero que consideremos aquí algo importante, algo que quizás a veces nos ponemos a reflexionar sobre ese pasaje, pero bueno, 5,000 hombres. Cuando en esa ocasión los hombres eran los que debían de haber estado trabajando, pero ahí andaban, quizás era sábado, Shabbat, y andaban en descanso, no lo podemos afirmar, solamente es una opinión. Pero lo que Mateo sí deja claro, que si eran 5,000 hombres solamente, pues podemos entender que la multitud que alimentó Jesús en esa ocasión fácilmente podía rebasar los 8,000 o los 9,000. Si eran solamente 5,000 hombres, hay que recordar que las mujeres eran fieles seguidoras de Jesús, y muchas mujeres llevaban sus niños porque querían que Jesús los tocara. De una cantidad de gente, pues mucho más que lo que estamos acostumbrados a mencionar. Los comentaristas de la Biblia, cuando ponen su tema ahí, le ponen, ¿verdad?, la alimentación de los 5,000, pero la Biblia nos dice que eran más de 5,000. No podemos asegurar, pero sí podemos pensar una cantidad quizás 8,000 o arriba de 8,000. Entonces es importante que atendamos eso, lo que Mateo nos está diciendo, porque si nosotros tomamos en cuenta lo que Mateo dice, entonces vamos a darnos cuenta que el milagro que Jesucristo hizo es mucho más poderoso, que el nombre de Jesucristo sería glorificado de una manera, pues, más, de una manera que sonaría más en los corazones y en las mentes, haría eco de ese milagro que Jesús hizo en esa ocasión. Ahora, quiero en esta mañana mencionarles algunas pequeñeces que se encuentran en el pasaje que he dado lectura allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que están escritas ahí. De qué pequeñeces Juan nos escribe para ahora sí abordar el desarrollo del sermón.
La primera pequeñez que vemos aquí en el pasaje, en el versículo 7, dice la Biblia: Felipe le respondió, 200 denarios, 200 denarios. Es decir, en primer lugar vemos aquí una pequeña cantidad de dinero, 200 denarios. Ahora fíjese, usted escucha hablar de 200 denarios, yo le estoy diciendo que era una poca cantidad. Pero si escudriñamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que no era una pequeña cantidad. Entonces no me estoy contradiciendo, lo que le estoy diciendo, que la cantidad era suficiente, pero no suficiente para suplir la necesidad de esa multitud. ¿Por qué les digo esto? La palabra denario en griego es denarion y en latín denarius. Y era una moneda romana que tenía un valor un poco menor que la moneda dracma, que era una moneda griega que circulaban en ese tiempo que Jesús andaba predicando. Y equivalía a casi 4 gramos de plata. Es decir, era dinero efectivo, era dinero que tenía valor que ahora manejamos, o el dinero digital que se está manejando. Era dinero sólido, era dinero que estaba en especie, que tenía un valor. Entonces era casi 4 gramos de plata, eso era el denario. Y para esto, para seguir entendiendo la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 20, en el versículo 2. Aquí Mateo nos está diciendo cuánto ganaba un trabajador al día en los tiempos de Jesucristo. Dice Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Habiendo tenido un acuerdo con los obreros, los envió a trabajar a su viña por un denario al día. Entonces un denario al día era el salario de un trabajador judío, de un trabajador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en esos tiempos que Jesús andaba predicando. Entonces vamos ahora a considerar, la Biblia dice que eran 200 denarios. Si nosotros tomamos un denario por día, hay que recordar que ellos trabajaban 6 días, descansaban el día sábado, entonces recibían 6 denarios a la semana, lo multiplicas por 4, son 24 al mes. Entonces estaríamos hablando aproximadamente casi 8 meses de trabajo de un trabajador, del salario de un trabajador, de un jornalero. Ahora vemos que no era poco dinero, era suficiente dinero, 200 denarios, los que traían ahí en el tesoro, que como dice la escritura, Judas era el encargado de guardar el tesoro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cuando Felipe le dice, son 200 denarios, no va a alcanzar para comprar suficiente pan para que coma toda esta multitud. Pero Jesús no le estaba preguntando a Felipe cuánto dinero tenían. No, Jesús nunca pensó en usar el dinero que traían en el tesoro para suplir la necesidad de esa multitud. Jesús sabía que él oraría al Padre, el Padre lo escucharía y el pan y el pescado se multiplicarían para alimentar a toda la multitud. Pero Zacarías había dicho algo: no menospreciéis el día de las pequeñeces. Amigo que me escuchas, hermano en Cristo que me escuchas, a veces tú tienes una cantidad pequeña de dinero y tu empresa, lo que tú quieres realizar es una empresa que necesita más cantidad de dinero. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que hizo Jesús, no menospreciar, sino darle gracias a Dios por lo que tienes en tu mano y pedirle a Dios que lo que de lo que te ha permitido tener en tus manos, Él lo pueda multiplicar. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús hace algo maravilloso. Había 200 denarios, monedas de plata. Pero Jesús no usa las monedas de plata, no usa el dinero que circulaba en Jerusalén. Jesús les muestra a los discípulos que hay una moneda en el cielo, y que esa moneda del cielo puede circular en los corazones, que esa moneda del cielo puede puede circular en aquellos que creemos en él. ¿De qué moneda estoy hablando? La moneda de la fe. Solamente quiero ilustrar algo pasajero que se me viene ahorita al pensamiento. Si usted trae una tarjeta de banco, llámese una de crédito, usted va y pasa la tarjeta cuando hace un pago. ¿Por qué? Porque usted tiene la seguridad de que usted tiene un crédito en esa tarjeta
Y es un dinero virtual que usted no ve, pero sabe que existe, sabe que ahí está y que ese dinero va a responder en ese pago que usted va a hacer en determinado establecimiento. Bueno, usted no puede ver la fe. Aleluya. No puede ver al autor de la fe, que es Jesús. Pero usted tiene que creer. Usted tiene que confiar. Usted tiene que depositar su confianza en que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y Jesucristo les está enseñando a los discípulos, a Felipe, al cual le hace la pregunta, que la fe que él tenía de parte del Padre era suficiente para hacer un lado los 200 denarios y con su poder, con su gloria, hacer la multiplicación de panes y peces para que esa multitud hambrienta fuera saciada. La pequeña cantidad de dinero, 200 denarios, no podía suplir la necesidad del momento. Si hubiera sido para 2 personas, pues hubieran tenido dinero hasta de sobra, en abundancia, para 4, para 5, para 10. Pero eran, como les dije, quizás 9,000, quizás 8,000, quizás más de 9,000. Era algo que no era lógico, algo que era increíble, pero que Jesús, aleluya, el bendito Nazareno, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, solamente tenía la solución a ese problema. Entonces, Zacarías, repito, dijo: no menospreciéis el día de las pequeñeces. Y Jesús no menosprecia esa pequeña cantidad de dinero. Simplemente que él tenía otra manera de solucionar ese problema que estaba presente. Número 2. Continuamos ahí con el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vemos ahí ahora la segunda pequeñez. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9. Le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ahora quiero hablarles, en segundo lugar, de la pequeña cantidad de panes. Aleluya. Como que se está complicando el asunto para los hombres, no para Jesús. El problema se te puede complicar a ti, se me puede complicar a mí, pero no a Dios, no a Jesús. Dice la Escritura: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Porque no hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Viene el discípulo y le dice a Jesús, que fue Andrés, el hermano de Pedro, le dice: un muchacho tiene 5 panes. 5 panes. La Escritura nos dice en claro, Juan, que eran panes de cebada. Y por acuerdo de comentaristas se nos dice que el número 5 en la Escritura representa el número de gracia. El número de gracia. Por ejemplo, en Mateo encontramos que eran 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, 5 número de gracia. Nos dice Pablo que hay 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para que la iglesia sea edificada. Son 5. Tenemos 5 dedos en cada mano. La Biblia también nos dice que David, cuando enfrentó a Goliat, aunque solamente utilizó una piedrecilla, pero tomó 5 piedrecillas del arroyo, número de gracia. Porque David no mató a Goliat tanto por su destreza, sino porque su fe estaba puesta en Jehová, y así se lo hizo ver a Goliat. Entonces, el 5, el número de gracia, y precisamente había solamente 5 piezas de pan. Ahora, Juan nos dice un detalle interesante. Juan nos dice que era de cebada, y el pan de cebada era el pan que podía comprar la clase humilde, la clase social pobre, los pobres, porque el pan de trigo era más caro. Y se nos dice que la pieza de pan en los tiempos bíblicos, en los tiempos de que Jesús hizo este milagro, allá en Oriente, era de aproximadamente 12 a 13 centímetros de diámetro. Y tenía un grosor de espesor de 3 centímetros aproximadamente. No era pan como los que ahora tenemos. Era una diferente manera de elaborar el pan. Y se nos dice entonces que un hombre común y ordinario, con toda facilidad podía acabarse una piececilla de pan, o 2 piececillas, o 3 piececillas, porque era delgado y no muy grande. Bueno, era un problema. ¿Cuántas piezas de pan dijiste que hay? Le dice Andrés: Señor, solamente 5, y son de cebada. Pero Jesús no menospreció
esas 5 piezas de pan. Y mucho menos que no era pan de alta calidad, que era de trigo, sino que era pan de cebada. Ahora, quiero mencionar un detalle importante, que para eso tenemos que ir a la escritura. Permítanme. Allá en el libro de Jueces, capítulo número 7, versículo 13. Fíjese bien este pasaje que le voy a dar lectura juntamente con la próxima cita. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Fíjese aquí en esta frase: veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Fíjese cómo Dios a este gentil, a este enemigo de Israel, le muestra un sueño de un pan de cebada que rodaba, y estamos hablando que de Gedeón. Ahora, continuamos a ver qué nos dice la escritura. Es interesante que nosotros encontremos la información en la misma palabra, porque eso nos da la evidencia de que es palabra de Dios. Vemos ahora acá en Jueces capítulo número 6, verso 15. Fíjese bien cuando Gedeón recibe el llamamiento para ir a liberar al pueblo de Israel de la opresión madianita. Entonces le respondió, o sea, palabras de Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Sí se fija? Dios le muestra al madianita un pan de cebada que destruía la tienda, diciéndole Dios: Gedeón va a destruirlos. Aleluya, les va a ganar, aunque ustedes sean como la arena del mar. Y precisamente Gedeón, cuando habla con el ángel del Señor, le dice: soy pobre, de la familia pobre, somos pobres. Entonces, ¿qué está haciendo ahí Gedeón? Le está diciendo, ¿verdad?, que era una familia pobre. Y les acabo de decir que el pan de cebada era el pan de los pobres. Tenemos un Dios de gloria, un Dios maravilloso, que lo que escribieron sus profetas, y estoy hablando de los profetas que están en la palabra de Dios, de apóstoles que están registrados en la palabra de Dios, que la palabra que recibieron, la revelación que recibieron, viene directamente de Dios. Ahora, entonces vemos aquí nosotros que le da esa información, Andrés. Son 5 panes de cebada. Ahora, si usted se pone a ver, si usted tuviera, por ejemplo, ahorita en tiempos actuales, usted pudiera tener en su mano 5 panes blancos o bolillos, y usted dijera: esos bolillos los voy a partir para darle de comer, no digamos a 5,000, digamos a 1,000 gentes. Inmediatamente yo creo que ya no, le van a decir: no, hombre, pues ¿qué tienes? Es una cantidad irrisoria, es una cantidad insignificante. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir ante este problema? Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Aleluya. Jesús siempre tiene una solución a tu problema. Fíjese que la escritura nos dice aquí que Jesús iba a multiplicar 5 panes de cebada para alimentar una multitud hambrienta. Pero también quiero considerar un pasaje que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 42 al 43, que dice de la siguiente manera: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, o sea, el profeta de Dios dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerá y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Es que vemos cómo este profeta de Dios, Eliseo, hace un milagro parecido, no en magnitud, sino en la multiplicación, al milagro que hizo Jesucristo. Solo que acá tenía 20 panes de cebada, tenía trigo, y dio alimentación, alimentó a 100 hombres, y comieron y se saciaron. Pero Jesucristo, que es Dios,
que es el verbo hecho carne. Jesucristo, que es el creador de los cielos, la tierra y la fuente de las aguas, las bestias del campo. Dice la palabra que él tenía poder, no para multiplicar al 100 por 1. Él tenía y tiene poder para multiplicar a 1000 por 1, que fue lo que hizo. Gloria al nombre de Dios. Yo creo que Eliseo jamás pensó que su milagro tendría un parecido, tenía una semejanza, sería una pequeña sombra del milagro que Jesús realizaría cuando andaría en la tierra. Y hay que recordar que Jesús era profeta también, uno de sus ministerios. Entonces, qué preciosa es la palabra de Dios. Así como este varón de Dios, Eliseo, no menosprecia la cantidad de panes que tenían, los 20 panes, porque Dios le dijo, no los menosprecie, yo voy a multiplicarlos para que coman los 100 hombres y les va a sobrar. Tampoco Jesús no menospreció esa cantidad de panes, sino que Jesús sabía que tenía un Padre poderoso que podía proveer el alimento a esa multitud. No de balde, en la oración del Padre Nuestro Jesús había dicho, danos hoy el pan cotidiano. Bueno, ese era un día de pequeñeces, ese era un día no de grandezas, ese era un día que no se contaba con miles de piezas de pan, solamente 5, pero era un día que el Hijo de Dios se glorificaría en los corazones y en las vidas de aquellas personas que estaban escuchándole hablar y enseñar. Quiero hablarles ahora de la tercera pequeñez que aparece aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6 que estamos tomando como base. La tercera pequeñez, ahí dice Andrés, 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos. Entonces, ¿qué tenemos? Número 3, la pequeña cantidad de peces. 2. Eran solamente 2. Si usted lee este pasaje en Mateo, en Marcos, en Lucas, usted va a ver que ahí la palabra habla de peces, pero Juan es más detallista. Juan dice que eran 2 pececillos. Eran 2. Ahora, solamente ocurre en este pasaje la palabra pececillo. Y aquí usted se va a sorprender de cómo Dios es tan exacto, de cómo Dios es tan cuidadoso, de que cuando le dijo a sus siervos escribe esto, era por algo. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que aquí la palabra griega para pececillos es opsarion. ¿Y sabe qué significa? Aderezo para otros alimentos. ¿Qué más significa? Significa pescado y se dice presumiblemente salado y seco como condimento. Otro diccionario del griego nos dice que es un aperitivo, como golosina. Aleluya. ¿Qué le quiero decir? Que los peces que tenía ese muchacho y que ahora estaban en las manos de Jesús eran peces de los más pequeños. Yo recuerdo cuando acompañábamos a un tío cuando era niño y adolescente a pescar allá en las Españolas, en las Tortugas. Los que fueron para el río pues saben, ¿verdad? Allá para Nogalera también, donde da vuelta el río. Y me acuerdo que mi tío pues pescaba con masa, con harina, ¿verdad? Masita o pan remojadito, pan blanco, con lombrices también. Pero cuando pescaba le ponía la vara, ¿verdad? Le ponía una campanita para que cuando el momento de que picara el pez, pues la campanita sonaba y ya sabíamos que había picado y teníamos que a estirar el hilo. Pero había algo. A veces mi tío pescaba, que también era pastor, mi tío Manuel, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios. Pero mi tío cuando pescaba, a veces pescaba algunas carpas chiquitas y las regresaba al agua. Decía, están muy chiquitas, Pepe. Así me decía Pepe. Están muy chiquitas, Pepe. Entonces necesitamos pescar carpas más grandes. Y cuando pescaba una carpa más grande, pues esa carpa nos tocaba a mí y a mi primo Caleb abrirlas, ¿verdad? Limpiarlas y todo. Y eran las carpas que eran llevadas para hacer comidas, para ser preparadas. ¿Qué quiero decir? Para aderezo, como si dijéramos unos charalitos de esos que se disecan, ¿verdad? Y que se preparan con sal, limón y te los puedes comer. Eran peces demasiado pequeños, pero Jesús no los menospreció. Jesús dijo, tráigamelos acá. Es precioso. El problema
de alimentación que no podía solucionar ni Felipe, ni Andrés, ni Pedro, ni Judas con el dinero que cargaba, mucho menos Tomás, que era un incrédulo en ocasiones. No lo podían solucionar ninguno de los discípulos, ni los hijos del trueno. Jesús dice, tráiganlos para acá. Aleluya. Es lo mismo que Jesús te dice. El problema que tú no puedes solucionar, la situación financiera que tú no le puedes dar una solución viable, Jesús te dice lo mismo, tráemelo a mí, tráeselo a Él y prueba el poder de Dios, prueba cómo Él puede multiplicar lo que tienes en tu mano para que tú puedas salir adelante de la adversidad, de la necesidad, y el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en la vida de aquellas personas que van a escuchar lo que Dios hace en la vida tuya, de los milagros que Dios hace. Entonces vemos aquí nosotros cómo la palabra griega opsario nos habla que eran peces para aderezo. La palabra, por ejemplo, para un pez normal que encontramos ahí en Mateo 7:10, no voy a dar lectura por cuestión de tiempo, y Marcos 6:38, esa palabra para pescado en griego es ictus, no opsarion. Opsarion solamente aparece aquí en Juan. Entonces es una palabra común para un pez ya de un tamaño pues considerado. Hay que recordar que en una ocasión los discípulos, cuando Jesús resucitó, hicieron una pesca milagrosa, 153 peces grandes, pero aquí eran pequeñísimos. Ahora, quiero mencionarles un detalle importante. Juan, que escribió este pasaje y escribió que eran 2 pececillos, Juan presenta a Jesucristo como el Dios. Aleluya. Juan presenta a Jesucristo como Dios, la deidad de Jesucristo. Juan nos está diciendo que el que tenía los peces en sus manos, el que tenía los panes en sus manos, el que no haya tomado en cuenta los 200 denarios que traían en el tesoro, no era cualquier profeta, no era cualquier sacerdote, no era cualquier predicador, era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Juan nos está diciendo, es Dios, y confíen en Dios, créanle a Dios, esperen en Dios, confíen en Dios, lo que Él puede hacer a través de las manos de su Hijo Jesucristo, porque lo que Él puede hacer es algo grande. Pero no lo menospreció esta pequeña cantidad de peces, 2 pececillos. Yo creo que si tú vas a un restaurante, una pescadería, y pides un pescado frito y te presentan una pequeña mojarra normal, digamos de este tamaño, unos 14 centímetros, y luego te presentan otro plato, una mojarra africana ya de unos 20 centímetros, 20 y tantos centímetros, 30, yo creo que vas a decidirte por la mayor, no por la menor. Pero Jesús, le dicen, son 2 pececillos. Jesús se alegra. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía que él era la respuesta. Y Jesús sabe que Él sigue siendo la respuesta para tu problema, para mi problema. Y número 4, quiero considerar la cuarta pequeñez que está aquí en el pasaje de San Juan. Dice la palabra, en el versículo 9, aquí está un muchacho. Ya les mencioné la pequeña cantidad de dinero, la pequeña cantidad de panes, la pequeña cantidad de peces. Y ahora quiero mencionar la cuarta pequeñez, el pequeño proveedor. Aleluya, aleluya. No le dicen a Jesús, aquí hay un hombre ya de edad adulta, un anciano que trae esa cantidad de peces y panes. No, le dicen, es un muchacho, es un muchacho. Y llama la atención lo siguiente, que la palabra griega paidarion significa muchachito, pero está relacionada con otra palabra griega que significa siervo, significa esclavo, y nos dice el diccionario que un muchacho que a menudo es golpeado con impunidad. Entonces este diccionario nos está diciendo que quizás era un muchacho que trabajaba para su amo y no acabó de vender los panes y los peces que Jesús utilizaría para hacer el milagro.
pero era un jovencito, no era un hombre adulto, era un pequeño proveedor que tenía una pequeña cantidad de productos. Aleluya. Las manos de ese niño, cuando cargaban esa cesta con esas 5 piezas de panes y 2 pececillos, no podían hacer nada por la multitud. Si hubieran ido los discípulos a tratar de comprar en las pescaderías o en las panaderías, se hubieran acabado todo el producto, si hubieran completado con los 200 denarios, no sé cuántos productos hubieran comprado, pero quizás las panaderías y las pescaderías pues no tenían lo suficiente mercancía, alimentación. Y en las manos de ese muchacho no pasaba nada. En las manos de Andrés y Pedro no pasaba nada. Pero en las manos de Jesús, en esas poderosas manos que sanaron los enfermos, en esas preciosas manos que crearon al hombre allá en Génesis, en esas manos de gloria, algo podía pasar. Y vienen con Jesús y vemos nosotros que este joven, pues de una manera voluntaria entrega la mercancía que traía, se la traen a Jesús. Y quiero ir al pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, en el versículo número 16. Fíjese que hay un detalle que quiero mencionarles. A veces menospreciamos estudiar para prepararnos para aplicar la palabra, pero cuando nosotros aprovechamos y tenemos la oportunidad de estudiar en una escuela bíblica las materias que nos van a ayudar a entender la Biblia, pues nos vamos a dar cuenta de cómo en gran manera nos ayudan, nos dan luz para poder nosotros exponer la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque Lucas añade detalles que San Juan o que Juan no presenta en el pasaje que di lectura. Vamos a ver aquí lo que dice Lucas. Dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, acuérdense que Lucas dice pescados, ictus, Juan dice pececillos, opsarion, pequeñitos, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Qué nos está diciendo Lucas? Que era un hombre preparado, médico, que tenía una manera de escribir un lenguaje de palabras elevado, y lo vemos en Hechos. Nos está diciendo que Jesús realizó varias acciones. Número 1, tomó, aleluya, puso en sus manos lo que iba a ser útil para alimentar a esa multitud. Es una acción, verbo tomar, tomó. La segunda acción, el segundo verbo, Jesús levantó. ¿Qué levantó? Los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo. Y aquí quiero mencionar un detalle que me fui a consultar la palabra griega para levantó, y es anablepo, que significa mirar, y hasta ahí no hay ningún problema. Pero también significa recobrar, recuperar la vista, recibir la vista. Y esta palabra compuesta anablepo viene de 2 prefijos, que es aná, que es repetición, intensidad, por todo hombre, a través de, lo que significa, y blepo, que significa mirar o ver. Ahora, aleluya, no quiero decirles que Jesús recobró la vista, porque Jesús miraba. Jesús miraba. Pero aquí sucede un detalle que trasciende, un detalle que tenemos que considerar. Los que no miraban era la multitud que estaba allí. Y no miraban 2 cosas. Muchos de ellos ni siquiera sabían cuántos peces y panes había ahí. Y tampoco sabían que el que estaba ahí era el Mesías. Aleluya. No sabían. Pero nos dice San Juan, ahora sí vamos a San Juan de vuelta, vamos a San Juan 6, el versículo 14,
nos dice lo siguiente: aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recobraron la vista, no física, la vista espiritual. Jesús les había enseñado, les había predicado, había hecho sanidades, pero decían: es un profeta. Pero cuando Jesús hace ese milagro, dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aleluya. Ese milagro hecho por las manos de Jesucristo abrió los ojos a muchos ciegos espirituales, que entonces dijeron: oye, pues es el Mesías, es el ungido, es el profeta que habló Daniel, que vendría un profeta con poder, que en Jerusalén se levantaría un profeta que haría señales. Y cuando sucedió el milagro, muchos dijeron: verdaderamente este es el profeta. ¿Cuántas veces necesitamos lo mismo? Necesitamos lo mismo. Que cuando tienes el problema, cuando tienes la adversidad, cuando no sabes qué hacer, cuando te encuentras indeciso, cuando cavilas en tu corazón por lo que debes de hacer correctamente, necesitas que Dios te abra los ojos, no los ojos físicos. Que te abra los ojos para que entonces puedas recibir luz, puedas recibir la iluminación de Dios y puedas saber qué es lo que vas a hacer para que todo te salga bien. Entonces levantó los ojos al cielo. Número 3. ¿Cuál fue la tercera acción que hizo Jesús? Bendijo. ¿Qué bendijo? Lo que tenía en sus manos. ¿Qué tenía en sus manos? 5 piezas de pan y 2 pececillos. Qué gran enseñanza nos deja Jesús. Zacarías, recuerden, dijo: no menospreciéis el día de las pequeñeces, porque los que lo menospreciaron se alegrarán. Se alegrarán. Entonces bendijo, y la palabra bendijo, la palabra griega, nos habla de hablar bien, nos habla de agradecer y nos habla de... ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba hablando bien de lo que el Padre iba a hacer en esos productos que tenía en sus manos, esos alimentos. Sabía que esas 5 piezas de pan y esos pececillos iba a prosperar a través de sus manos y luego los discípulos, para que toda la multitud fuera saciada. Cuando Dios te da una pequeñez, tú tienes que hablar de Dios como si esa pequeñez fuera algo grande. Si es una pequeña cantidad de finanzas, dale gracias a Dios. Si estás empezando una empresa y es pequeña, dale gracias a Dios. Solo Dios puede hacer que esa empresa pequeña, que esas finanzas pequeñas se multipliquen y pueda salir adelante. Bendijo. Número 4, la cuarta acción que hizo Jesús: partió. Partió lo que tenía. Si eran pececillos pequeños, pues con sus manos empezó a partir. Aleluya. No es posible poder narrar el milagro, pero imaginarlo sí. ¿Se imagina usted 2 pececillos? Jesús le parte un pedazo y el pescado no se acaba y se sigue multiplicando. Lo da a Pedro, lo da a Andrés, lo da a Jacobo, lo da a Juan, lo da a Judas, y ahí van repartiendo. Y la cantidad de peces y panes sigue multiplicando y no se acaba. No se acaba. Partió lo que tenía. Pero antes de reconocer, y también podemos aplicarlo aquí, levantar los ojos al cielo y reconocer que el Padre de todas buenas dádivas, el Padre de las bondades, le estaba ahí presente para que el milagro fuera hecho. Partió. La quinta acción que Jesús hizo, que nos dice Lucas, dio. Le dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué hizo Jesús? No dijo a los discípulos: miren, hijos, ustedes son mis discípulos, van a ser mis apóstoles, quiero que primero ustedes coman, después la multitud. No. Dio. Y les dijo: repartan, recuesten primero en 50 y en 100 a las multitudes,
pongan un orden. ¿Se imagina qué cuadro tan precioso? Los evangelios nos dicen que era un lugar desierto, pero Juan nos dice que había mucha hierba. Entonces no era un desierto en sí, literalmente, sino una zona donde no había tiendas, donde no había casas, quizás muchas casas, pero tampoco era una zona exenta de hierbas, porque Juan no lo dice. Qué precioso cuadro. Una zona desértica con hierba fue lo que Dios usó de mesa, aleluya, para aderezar la mesa, preparar la comida a más de 5,000 personas. Dio, y algo glorioso. Dice la palabra, comieron hasta que se saciaron con 2 pececillos pequeños, con 5 panes. Yo creo que, si no será exagerado, yo creo que un hombre que traiga suficiente hambre, nos podemos comer los 5 piezas de pan y 2 pececitos, ¿verdad? En una sola sentada. Bueno, dice la Biblia que Jesús los multiplicó, se saciaron, se hartaron, comieron a llenar. Y Jesús nos enseña algo que tiene que ver con la administración. Jesús no le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Miren, no me costó nada, yo solamente oré al Padre, se multiplicaron, tírenlos. No, les dijo, recojan los pedazos que han sobrado, administren, cuiden lo que mi Padre nos ha dado. Qué glorioso es el nombre de Dios. Dio. ¿Qué quiero decirles? La Biblia nos dice que las circunstancias antes que sucediera este milagro eran adversas. Era una multitud innumerable, porque solamente se numeraron los hombres, 5,000. Dice la escritura que un evangelio que el día había avanzado ya era un día avanzado. Si hubieran ido a las pescaderías, no hubieran encontrado nada ya. Todo estaba desfavorable, pero ahí estaba Jesús y todo lo hizo favorable. ¿Quién tiene el poder de en un desierto levantar una panadería? ¿Quién tiene el poder que en el desierto levantar una pescadería? Aleluya. Solamente Jesucristo, solamente nuestro Dios, que en un desierto es capaz de alimentarte, que en un desierto es capaz de mostrarte su gloria, que en un desierto es capaz de decirte, no temas, yo estoy contigo, yo soy el que te proveo, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Más en estos tiempos, que se está hablando de una crisis económica, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Tenemos que dejar que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver lo que Dios quiere que veamos y que en toda situación difícil podamos ver a Dios en nuestros problemas, en nuestras adversidades, y que cuando Dios ponga una cosa pequeña en tus manos, hagas lo que Jesús, tómalo, levántalo, bendícelo, parte y da, pero no te olvides de agradecerle a Dios que hace posible todo esto. Solo Dios pudo haber levantado esa panadería en el desierto. Solo Dios, a través de Jesús, pudo haber levantado esa pescadería en el desierto. Solo Dios, a través de Jesús, pudo hacer a un lado el dinero físico y usar la moneda que viene del cielo. Tú también puedes usar esa moneda si crees en Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Tú le creas a Dios, que Él tiene poder para suplir tus necesidades. Quiero terminar con esto, una ilustración que se me está viniendo ahorita a la mente ya para terminar el sermón. Dicen que una ocasión una anciana viuda que pues era cristiana abría la ventana de su humilde choza y levantaba sus manos al cielo y le decía: gracias Dios por este alimento que me has dado para mi sustento en este día. Y había unos jovencitos ahí traviesos, había unos jovencitos que jugaban y oyeron se pusieron de acuerdo y empezaron a dialogar y a planear que quizá la anciana tenía no la razón de que era Dios el que le daba el alimento. Y dijeron: mira, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si traemos unos taquitos de nuestra casa? Se los ponemos a la anciana en la ventana
y escuchamos a ver qué dice. Nos escondemos y escuchamos a ver qué dice. Y lo hicieron así. Fueron a su casa, trajeron comida, se la ponen a la anciana recibe la comida, se acerca a la ventana, levanta sus manos al cielo y le da gracias a Dios. Gracias, Señor, por este alimento, estos tacos que tú me has provisto. Y el jovencillo más atrevido viene con ella y le dice: señora, solamente le quiero aclarar algo. Los taquitos no se los mandó Dios. Aleluya. Le dice: los taquitos los trajimos nosotros en nuestras casas. Nosotros los trajimos, pero queríamos saber qué iba a decir usted. Y la anciana pone su mano en la cabeza de aquel joven, de aquel jovencito, y le dice: hijo, quizás ustedes los trajeron, pero el que movió sus corazones fue el Dios en el cual yo creo. Aleluya. Y los jóvenes entendieron que ellos solamente habían sido el medio para suplir la necesidad de esa anciana, que en su corazón tenía una fe grande. Bendito sea Dios por su palabra. Solamente Oración, la hermana María Elena Castillo Martínez, por sus hijos y por Lalo. amén. A la oración por María Elena, amén, por sus hijos. Vamos a orar antes de concluir este sermón. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad en su corazón, acuérdese también, usted las puede hacer conocer acá a través del Facebook para hacer una oración. Se nos ha pasado decirles eso, pero usted las puede mandárselas a mi esposa y ella me dice para estar haciendo oración más. Sí, te escucho. También la hermana María Esther Castillo pide la oración por una alergia que trae fuerte, para que Dios cure su piel. Menester para que Dios cure su piel. Vamos a orar por todas las necesidades. Si usted quizás no la está haciendo pública, hay quienes dicen que la oración es secreto, sí, pero aquí estamos como si estuviéramos físicamente, ¿verdad? De esta manera lo estamos haciendo, porque yo siempre me he acostumbrado, cuando termino mis prédicas, orar por peticiones y orar por los enfermos. Entonces no es manera de publicar, no solamente es de seguir darle seguimiento a una liturgia que tenemos dentro de la iglesia, porque tenemos un Dios grande, amén, que si no estamos en presencia, estamos a través de las redes sociales, pero Dios es el mismo y es lo que queremos, que Dios se glorifique. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que en esta mañana tú puedas poner la moneda del cielo, que es la fe, en los corazones de Esther, de Marilena. Te pido, Señor, por Alán, allá donde se encuentra, Señor, por su esposa. Te pido por la Beba, Señor. Te pido por Luis Gerardo, por Gerardo, Señor, también. Te pedimos, Señor, también por Fernando, Padre. Te pido que en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, tú extiendas tu mano de poder. Que las pequeñeces que tú permites que tengamos en nuestras manos, en el nombre de Jesús puedan ser multiplicadas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, porque han pedido la oración creyendo que tú eres poderoso para bendecir y para fortalecer. Te pido por Esther también, que extiendas tu mano sobre la hermana Esther, Padre, y que tú obres con poder y gloria, para que esa alergia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que esa alergia en la piel pueda ser quitada, Señor, pueda ser cancelada. Sana esa piel, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque tú estás en ese lugar para tocar, para sanar. Te pido por los enfermos, Señor, extiende tu mano de poder, sánales. Te pido por aquellos que están pasando por momentos económicos difíciles, súpleles. Te pido por aquellos que están desanimados, Señor, aliéntales. Te pido por aquellas rodillas cansadas, Señor, fortalécelas. Te pido por aquellos que han sido lastimados por una u otra razón, Señor, en el Evangelio. Te pido que tú restaures sus corazones, que puedan creer, Señor, que tú eres el Dios que glorifica su nombre a través de pequeñeces. Bendice, Señor, cada persona que ha escuchado este mensaje, y bendice a aquellas personas que lo van a escuchar, en el nombre de Jesús. Y a ti damos gloria y honra, ahora y siempre. Amén.
Pues Dios me los bendiga. Queremos agradecer a aquellos que estuvieron escuchando este mensaje en vivo y a aquellos que lo van a escuchar después. Pues Dios les bendiga. El propósito es que usted sea edificado en la palabra del Señor y que usted reciba de parte de Dios lo que Dios tiene para su vida. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas, a sus hogares, a través de estos medios de información, de estos medios actuales ahora en estos tiempos. Y recordarles que el próximo domingo estaremos aquí a las 11 de la mañana. Y recuerde, Dios le ama, Dios no duerme, Dios no se fatiga y Dios se cansa. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y el Señor de Gloria sea en sus corazones y en sus hogares.